Está con nosotros Ricardo Delgado, economista, presidente de la consultora Analítica. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno. Bien. Decinos vos. ¿Qué tensión genera hablar del dólar así? Cuando nos volcamos a ver qué está pasando con el dólar todos los días, ¿no? Lo habíamos dejado de hacer durante un tiempo, bajo la gestión Milei. Sí, claro. Y volvió. Y el dólar volvió, sí. Bueno, este es un país bastante particular, ¿no? Bastante ciclotímicos. La semana pasada parecía que no íbamos a hablar del dólar, que el 26 de octubre estaba a la vuelta de la esquina, con los anuncios de Bessent, Trump y todo lo demás. La semana anterior, esos últimos 3 días, miércoles, jueves y viernes, con 1.100 millones de dólares de ventas del Central, indicaba que íbamos a tener una semana tremenda, y hoy de vuelta. A ver, algunas cuestiones para agregar a lo que bien comentaba Virginia antes. Primero, creo que el gobierno está pagando las consecuencias de un mal diagnóstico inicial, de no haber comprado reservas cuando había reservas en la cancha en el segundo trimestre, los dólares de la soja. El gobierno creyó que ordenando el mundo de los pesos, con superávit fiscal, secando la plaza, haciendo que suba la tasa de interés, los dólares iban a aparecer. Porque tiene esa idea lógica de que esta es una economía bimonetaria y que las transacciones en algún momento se tienen que hacer, pero la gente, bueno, guarda los dólares y no los quiere inyectar al gasto corriente. El dólar que se saca del sistema se hace básicamente para ahorrar, no para después ir, salvo una compra puntual, un auto, un departamento. Digo, en el gasto cotidiano el dólar no iba a aparecer. El gobierno alentó incluso antes del acuerdo con el fondo, mucho esta idea de los dólares del colchón, que no aparecieron. Aparecieron los dólares de la soja, que en la lógica de no tener una inflación que se acelerara y mostrar en las elecciones una inflación que empiece con 1, hizo que, bueno, incluso el presidente diciendo vamos a comprar y es probable que perforemos el piso de la banda, que era de 1.000 en ese momento, hoy es de 940 más o menos, banda que ya vale la pena decir, no existe, ¿no? Como tal. Bueno, creo que estamos pagando básicamente ese error quizá originario de mala praxis en un punto. Después lo que sabemos, las LEFIs, los pesos dando vueltas en julio, la suba de tasa de interés, digamos la caída de la actividad económica, la derrota electoral del 7 de septiembre. Todo eso me parece que hizo que, primero, el acuerdo con el fondo haya sido mal calibrado, mal pensado. No fue todo lo que parecía ser. En 5 meses estamos discutiendo de vuelta el acuerdo con el fondo, las bandas cambiarias, y en un punto Bessent y Trump vinieron a rescatar no solamente a la Argentina, sino también al Fondo Monetario. Porque, ¿qué hubiese pasado si hoy no estaba el anuncio de Trump y de Bessent? Cosa que tampoco está funcionando en estos 2 días. Pero digo, se llevaban la plata del Fondo Monetario. Exactamente. Entonces, que el Fondo Monetario dijo, bueno, después de 1.100 millones, alguien llamó y dijo, no, basta, no sigan poniendo, y ahí apareció el prestamista de última instancia, que es el gobierno americano. Pero, ahora, perdón. ¿Te parece que el gobierno está corrigiendo ese error? Porque la jornada de hoy era una jornada para comprar. Tendría que haber permitido que el dólar se fuera más arriba. No, de hecho, para comprar, pero no, con tal de sostenerlo, no compró un mango. O 20 millones. No sé, compró algo muy marginal, probablemente 20, 30 millones de dólares. Absolutamente nada. Es más, el Tesoro, el Banco Central intervino por cuenta y orden del Tesoro, y poniendo, digamos, un techo al dólar mayorista de 1.380 aproximadamente, alrededor de, se dice, 500 millones de dólares. A ver, el punto de fondo es que ahora de vuelta, el 26 de octubre, y después de octubre, porque también tenemos que decir esto, el mundo no se termina el 26 de octubre, va a seguir, obviamente, pero quedó muy lejos de vuelta, empieza a quedar lejos. ¿Por qué? Porque los anuncios no son dólares. Son muy importantes los anuncios, lo vimos la semana pasada, pero lo que estamos viendo hoy, con el riesgo país superando los 1.200 puntos, te está indicando que aquel que tiene un bono argentino en dólares, dice, afuera y acá, sí, dice, de vuelta tenemos problemas, porque si no aparece Bessent y Trump, ¿me vas a pagar los 4.200 millones en enero? Y esto es lo que estamos viendo hoy. Miro para adelante, porque como ahorrista, digo, esto es son hechos de más restricciones, que tengo que esperar más restricciones hasta el 26 de octubre, porque la pregunta empieza a ser esa otra vez.
Bueno, es que el gobierno me parece que empieza a desandar su camino de liberalización del mercado de cambios. El gobierno, con el acuerdo con el fondo, creo que también es parte del error estratégico, liberó el cepo, eliminó el cepo para todos nosotros, para las personas humanas. Mantuvo el cepo para las empresas. Sí. Bueno, eso generó, entre otras tantas cosas, como bien decía Virginia, el famoso rulo. Alimentó buena parte, y por eso no tuvimos brecha, buena parte del dólar, del mercado de contado con liqui, que es el dólar de salida de las empresas, se alimentó con las compras nuestras a partir del mes de abril, cuando se liberó el cepo. El dólar ahorro, técnicamente la formación de activos externos, como le decimos los economistas, se volvió nuevamente y ahí incluyo también, por ejemplo, los gastos en turismo. Digo, 2,5 millones de argentinos viajaron a Brasil en lo que va del año, 1,5 millones, casi 2 millones a Chile, digo, para poner algunos números, ¿no? Números realmente ya son problemas macroeconómicos. O sea, está muy bien que nosotros compremos dólares, que nosotros viajemos al exterior, pero la sumatoria de todas nuestras actitudes generan un problema macroeconómico de dólares que la Argentina no tiene. Imagino que tiene que ver con todo lo que estás explicando, pero igual te lo quiero preguntar porque eso es lo que está pasando hoy. Está como muy alta la demanda de dólar futuro. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, ese es el otro dato relevante. El dólar futuro es el dólar en el que en general interviene el Banco Central para justamente formar expectativas hacia adelante. Son contratos que se cierran a 1 mes, 2, 3, 4, 6 meses. Hoy el dólar futuro, el de octubre no, pero el de noviembre, diciembre, ya está por arriba de la banda de vuelta, por encima de la banda cambiaria, cuando la semana pasada había bajado y se había estacionado adentro de la banda, estaba por abajo. La banda ajustada eventualmente para ese momento que sabemos que no va a existir. Exactamente, pero digo, de vuelta para el que no sabe, ¿cómo se fija el precio del dólar futuro? No, bueno, el precio son contratos entre privados, básicamente, en donde aparece en general el Banco Central poniendo órdenes de compra o de venta para justamente regular el precio, para que no haya demasiada demanda y el precio se vaya. Hubo mucha discusión en el gobierno de Cristina vendiendo dólar futuro barato, después fue una causa judicial, es discutible y demás. Exactamente. Bueno, ¿se está viviendo algo parecido o no? Hoy el mercado de dólar futuro apareció una fuerte intervención del Banco Central y aún así estás arriba de la banda, aún subió. ¿Intervención en qué sentido? Bueno, venta de dólar futuro. Es básicamente un seguro de cambio. Aquel que necesita dólares hacia adelante le compra a otro que lo vende en un contrato en donde se fija un precio. Entonces, aquel que necesita dólares en octubre o en noviembre, digamos, o en diciembre o en marzo del año que viene, fija el precio y se asegura ese dólar a ese precio. Eso lo usan mucho los importadores, el comercio exterior en general. Bueno, hay intervención del Banco Central. La venta hoy del Banco Central parece ser ha sido importante, según lo que se veía en las pantallas, y eso es otro indicador de que las expectativas empiezan de vuelta a desanclarse y que el 26 de octubre es una fecha ya bastante lejana nuevamente. ¿Y cómo se puede frenar eso? Porque el 26 de octubre, como vos decís, faltan menos de 4 semanas, pero son por lo menos 17 jornadas. Bueno, 17 jornadas cambiarias. De vuelta es mucho. Bueno, es mucho. Por eso, ¿cómo frenan esa sangría? Bueno, yo lo que planteaba antes, en esa famosa semana en donde se vendieron 1.100 millones de dólares, yo lo que planteaba es, el Tesoro debería hacer algún mecanismo, plantear en el mercado algún mecanismo de recompra, por ejemplo, de la deuda anticipada, de la deuda que vence en enero, con dólares propios. Sí. El Tesoro compra dólares y empieza a pagar anticipadamente la deuda que vence en el mes de enero. Tiene unos 3.000 millones de dólares. Hoy se calcula 2.500 aproximadamente, 2.500 millones de dólares. Eso. Exactamente, para empezar a inyectar liquidez a aquellos que hoy están dudando. Esos 1.200 de riesgo país indican eso. Bueno, ese sería un camino. Claro. Lo que pasa es que si vendés estos 2.500 millones de dólares, te quedás. Claro, ¿qué haces con el resto de la demanda? El problema es que hoy tenés una demanda que crece más que la oferta. Y entonces, te quedan 17 jornadas para el 26 de octubre. Y el problema adicional es que todo el mundo piensa que el 27 de octubre hay que resetear la política económica.
Entonces, si todo el mundo piensa eso, Que va a cambiar todo. que va a cambiar todo, todos se anticipan, porque no quieren estar, digamos, desnudos el 27 de octubre. Y ese es el problema que hoy está, en el que hoy está embretada la política La económica. profecía autocumplida en un punto. En un punto, cuando hablas del dólar, cuando nosotros aparecemos en escena, estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Esto es una crisis cambiaria? Ahora, No, todavía no, porque hay mecanismos para evitarlo. No estamos sobre todo no estamos en un fogonazo inflacionario, y este es un dato también. Y ahí voy al punto con todo el tema del dólar. ¿Es un problema en el fondo de precio? Porque probablemente en otro precio, todos los dólares que salieron por turismo, todos los dólares que alimentaron el financiero, probablemente hubiera sido todo más acotado con un precio más alto que el gobierno se obsesionó en obtener más bajo. Y es una obsesión que parece seguir teniendo por cómo opera en el futuro, por cómo operó hoy en el spot. Bueno, se corrige con... Estamos en campaña electoral. Es difícil, ¿no? Virginia. O sea, Corregir el precio. Claramente es difícil corregir el precio. El precio ya se corrigió, digamos. De hecho, Sí, el se piso, está corrigiendo. el piso de la banda ya dejó de... A ver, Sí, obviamente. La banda pero como 1.400 no parece un precio de pánico. No parece un precio de pánico. Para lo que en realidad es lo que se vivió. Pero o sea, por supuesto, ni 1.500 tampoco parece un precio de pánico, porque ya está el CCL a esos problema es la niveles. expectativa, donde todos nos miramos y decimos, che, va a subir y comprar. Es que El el Banco gobierno, Central- el mensaje que te manda es que 1.500 es un horror. Bueno, es que además, claro, te dice es un horror, pero uno se da vuelta y dice, che, ¿y los dólares dónde están? Y no están. Entonces todo el mundo sabe, o sea, a ver, el rey está desnudo en este sentido. O sea, todo el mundo sabe que el Banco Central tiene reservas prestadas, que tiene limitaciones para utilizar esas reservas derivadas del Fondo Monetario Internacional, que todavía la ayuda concreta de Estados Unidos no ha llegado. Esperemos al 14 de octubre, pero el 14 de octubre también está muy lejos. Retenciones cero hasta que juntemos 14.000 millones de dólares. Bueno, Es que ya no hay tanto grano tampoco, ¿eh? no, pero todavía sigue habiendo, sí, es ¿Cómo verdad, decís? ¿Cuánto hay? algo. ¿Cuánto le pueden sacar todavía? 6, 7 millones de toneladas puede llegar a haber todavía. Que son 2.000 millones más, 3.000 un millones poco más, sí. Pero bueno, a ver, creo que sería Un delirio. bueno, pero de vuelta, a ver, cuando vos estás discutiendo el dólar y vos no tenés una estrategia y corres de atrás, es el peor de los escenarios Sí. para formar expectativas hacia adelante. Más allá de que el valor sea 1.400, 1.500, no nos parezca hoy un número irrazonable. Digamos. Bien, veamos, está el comunicado ya del Banco Central respecto de esto que generó tanto nerviosismos y tanta incertidumbre, dice el Banco Central en un comunicado que acaba de salir. El BCRA aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas. Está desmintiendo algo que apareció como un fantasma, que es que se cortaba la venta del por dólar eso, oficial a persona. ahora que ya hay una palabra oficial, Sí. lo contamos, era lo que corría en todas las mesas Claro. de dinero. Mañana te cortan el dólar oficial en banco. Sí, ese es el título del comunicado. Más abajo lo que dice es que el Banco Central aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de personas humanas, quienes poder seguir accediendo, bla, 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 a través de bancos y entidades autorizadas. La compra-venta de dólares está regulada por el Banco Central y solo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Eso significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar operaciones. Yo leo a partir de esto es que las billeteras virtuales no van a poder operar más que No, la está venta de clarísimo. No, dólar está clarísimo. oficial, punto. Sí, ese es el punto. Y te aclaran que lo que venían haciendo era porque estaban en infracción. Digamos, lo estaban haciendo a la luz del día, ¿no? Pero Es se lo que- hacen desde pero, agosto a ver, lo están haciendo. Por eso, ese es el punto. Esto viene haciéndose casi de uso y costumbre hace tiempo. En julio, digo, para poner un caso, en julio el informe monetario del Banco Central, público, el Banco Central, donde el Banco Central escribe qué ha pasado. El Banco Central dice, no lo tengo acá, pero entre otras cosas, dice que se detectan operaciones de venta de dólar oficial en el mercado del contado con liquidación. Julio. En julio. El Banco Central ya tenía detectado, cosa que cortó el viernes pasado y había cortado para los directores de bancos y familiares y demás antes. Bueno, julio, septiembre. Estamos, con comunicaciones Claro, por lo menos pasa demoradas. Lo que pasa es que en abril te habían abierto el cepo, empezar a poner regulaciones. Porque no querían 2 tener meses brecha. Después, claro, Porque no querían ya van tener a querer brecha. abrir. ¿Y No cuánto querían ves de tener impericia y cuánto ves de quizás, no sé, la palabra complicidad es un montón capaz, pero
Porque digo, tantos errores no forzados a tipos tan inteligentes, No lo sé. Como mínimo sin pericia. Como mínimo sin pericia. Hay errores que parecen de novatos. Y es, insisto, gente que conoce. Pero si el objetivo político es llegar con dólar planchado, inflación baja, La pregunta... gastás todo, la caja de herramientas la usás completa, sin importarte, porque tu objetivo es ese. Después, si te da el cuero, el tiempo para lograrlo, me parece que es claro el marco político en el que se movió el gobierno. La pregunta es, ¿qué tan distinto hubiera sido el escenario si las elecciones del 7 de septiembre hubieran tenido un resultado diferente? ¿Esos errores diagnósticos hoy hubieran sido tan caros? Es un contrafáctico. Sí, no lo totalmente, sé. pero claramente era el escenario sobre el que el gobierno se jugó el pleno. Es que yo creo que me parece que el programa con el fondo estaba mal calibrado, no tenía los dólares suficientes para poder llegar en un escenario mejor que el de la provincia, que el del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, de vuelta, por eso digo, yo creo que Trump y Bessent vienen de alguna manera a rescatar no solo a la Argentina, sino también el fondo. Hubiese sido un tema muy complejo para el fondo, de vuelta, a 5 meses de firmado un acuerdo, tener que admitir un nuevo fracaso en la Argentina, que es su principal acreedor. Hay una realidad también, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario preveía que el Banco Central acumulara reservas y el que decidió no hacerlo fue el equipo económico. Eso. Y que me parece que antes de firmar el acuerdo tenía decidido no hacerlo. Y que la ex economista jefe que negoció el acuerdo con la Argentina, ahora en Harvard, dijo la semana pasada, ojalá que ahora acumulen las reservas, ¿no? Cuando salió el tuit de Bessent. O sea, a ver, de vuelta, vuelvo al principio. Hay errores de diagnóstico originales que son, no me importa tener dólares, no hace falta tener dólares porque la economía va a ajustar. Y hay una creencia casi dogmática, casi religiosa en que la economía funciona de una manera que no funciona, sobre todo en una economía bimonetaria como la Argentina, en donde todos nosotros ahorramos en dólares, pensamos en dólares y sobre todo nos gusta viajar. Entonces, cuidado, porque, digamos, esos son errores que me parece que se pueden pagar muy caros. De vuelta, no estamos en una situación de crisis porque no tenemos una inflación acelerándose, porque la actividad económica se planchó y eso te permite, digamos, que la inflación no se acelere tanto, pero cuidado que la situación es frágil. Estamos muy en el día a día, ¿no? Pero el 27 de octubre puede cambiar mucho, poco, depende mucho del resultado, o ya más allá del resultado, uno puede dar por descontado un cambio, primero porque lo pide Estados Unidos muy abiertamente, pide el Fondo Monetario Internacional, es decir, hay cambios que se van a dar más allá del resultado. Sí, yo creo que va a haber debería haber acumulación de reservas. Argentina es un país que debe, es un deudor, y en consecuencia el acreedor, sea el fondo, y más aún Estados Unidos, le quiere pedir alguna capacidad de repago, ergo, juntar dólares porque en algún momento me vas a tener que empezar a pagar, más allá de que refinancies tu deuda, pero digo, es como cualquiera de nosotros cuando va al banco y le tiene que mostrar cuánto gana, porque si no el banco no te presta. Entonces, digamos, esto es así. Bueno, es lo que no hizo la Argentina. ¿Cuál es la medida principal para, a partir de noviembre ya, empezar a acumular dólares? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el gobierno? Bueno, digamos, tenemos hasta abril, mayo, digamos, pocos dólares en el mercado. Aparece la cosecha fina, el trigo básicamente, a fin de año, pero no vas a acumular demasiado. Y tenés una demanda alta de verano. Y tenés una demanda alta de verano. Y tenés el medio y tenés el pago de deuda y tenés el medio aguinaldo que se va a dolarizar, probablemente, porque vienen las vacaciones. Va a seguir habiendo tensiones en el mercado. Por eso digo, me parece que una liberalización completa, sin alguna regla, que no digo que sea banda, pero que eventualmente una flotación sucia, con dólares. Los dólares del Tesoro americano tienen que llegar más temprano que tarde. Cuanto más temprano lleguen va a ser mejor para estabilizar. Es absolutamente clave. Se anunció la reunión de Milei en la Casa Blanca con Trump 14 de octubre. El gobierno lo festeja porque piensa que le da aire, ¿no? Al menos le da también un tema de conversación. No está pudiendo instalar su agenda. Es
al contrario, es completamente nociva la agenda que se instala, que tiene que ver con cuestionamientos a candidatos propios, como vamos a hablar más tarde de experto en la provincia de Buenos Aires, con la cuestión económica que no termina de cerrar o de encaminarse, sobre todo el tema que estábamos hablando, el tema cambiario. Milei está haciendo su propia hoja de ruta, estuvo presentando hasta hace un rato un libro, la semana que viene tiene un acto en el Movistar Arena que quieren ponerle la épica que tuvo la campaña presidencial en el 2023. Hay intentos de encaminar la cosa, se ve compleja, se ve difícil desde afuera. Te voy a hacer la pregunta final, que también es difícil, pero es lo que todo el mundo se pregunta, y que es, bueno, después de la elección, el dólar, ¿sí? Se va hacia una flotación, o sea, ya está, muere el sistema de bandas y el tiene que buscar un nuevo techo. ¿Cuál es ese nuevo techo? ¿En qué parámetro puede saber si va a ser 1.500, 1.600, 1.700, 1.800? Para hablar de números y no irme para arriba, ¿no? Digamos. A ver, lo que sucede es que cuando vos tomás una medida de ese tipo, de liberar el tipo de cambio, vas a tener que bancarte algunos meses de más inflación, primero. Eso implica menos ingreso y menos actividad económica. Hay que ver cómo llega la actividad económica que el propio presidente hoy a la mañana admite que ya se estancó y está empezando a caer, cosa que obviamente estamos viendo todos. Y para no eludir la respuesta, te diría con cuántos dólares va a disponer la Argentina a partir del mes de noviembre. Digo, los dólares de Bessent y de Trump llegan antes del 26, llegan después del 26. Si el resultado electoral del 26 no es bueno para el gobierno, ¿Estados Unidos va a aparecer o no va a aparecer? No. Bueno, esa es la pregunta. A ver, digamos, yo tengo una... ¿Y cuánto le va a dejar usar? Bueno, además, ¿cuánto le va a dejar usar? Porque ese es otro de los temas. A ver, cuando aparecen este tipo de ayudas, y convengamos que lo del tuit de Bessent de la semana pasada fue un tuit muy profundo, de un arsenal que puso sobre la mesa muy significativo, pero no alcanzó, evidentemente no está alcanzando, porque dijo, vamos a poner 20.000 millones de swap, vamos a comprar la deuda a los privados. En definitiva, los inversores no creen que de verdad el Tesoro va a salir a comprar los bonos argentinos. Bueno, es que además esto le genera... Porque nadie los vendería si sabes que Bessent va a venir y te lo va a comprar. No soy experto en política americana, pero esto le genera no solamente el problema con los farmers propios, sino también con los propios demócratas, con los cuales tiene que negociar el apagón, el famoso el shutdown del presupuesto. Entonces, digo, todas cuestiones, y que el secretario del Tesoro dijo que a una diputada demócrata le dijo peronista, exactamente, ¿no? Es muy gorila Bessent, dicen, quienes lo conocen. Puede ser, pero digo, más allá de eso, necesitamos que los dólares lleguen lo antes posible, y ahí va mi respuesta. Está bien. Eludió. Ricardo, no, eludió. Vos querés que conteste Bausili, ¿no? Querés cubrirte, claro, que conteste Bausili. Claro, o Caputo. Voy a defender no creo. Gracias. Fue un chiste. Un placer. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.